Te cuento que el nombre de Canadá surgió de un malentendido. Los locales invitaron a Cartier, un explorador francés, a su Canadá, que significa pueblo, y el explorador llamó de la misma manera a todo el país. Hoy en este espacio a José Álvarez, quien está en la Isla del Encanto, o sea que este espacio es divino, ¿no? El sistema. Entonces vamos a estar tocando el tema de transgeneracional en la familia. Y él es formado en PNL, o sea, programación neurolingüística, constelaciones familiares, pedagogía sistémica. Y él tiene un bachillerato en química, además, o sea que es una buena combinación ver cómo se, se interactúan y se impactan toda esa información. En esta época de retiro, él se dedicó a todo este estudio de situaciones. Así que bienvenido, José. Muchas gracias, Ana. Y bienvenido Bienvenido. también desde acá, desde la otra Gracias. orilla. Claro que sí, que es nuestra, porque es lo mismo Puerto Rico y República Dominicana. Somos Totalmente. iguales y Eso con es los así. mismos sentimientos, de verdad que sí. Correcto. Y qué bueno que podemos tocar este tema de la transgeneracional en la familia. ¿Qué es esto realmente? La pregunta, ¿qué es la transgeneracional en la Ok. familia? Sé que esta palabra es una palabra un poquito complicada, pero realmente Muy es la compleja. memoria pasada de esas generaciones que tenemos, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos. Vamos a hablar de los más enfocados. Son 7 parejas. Esas 7 parejas nos han dado la vida, ¿verdad? Primeramente, pero también nos regalaron sus creencias limitantes, su miedo, su rabia, su felicidad, su alegría, sus temores en el ADN. Así que el transgeneracional lo trae una psicóloga alemana, usó esos primeros términos, para hablar de esa memoria oculta, olvidada, que está en nosotros. Y algunas veces, pues cuando nos ven, dicen, el nene se parece a mamá o el nene se parece a papá, tiene el pelo de abuela, tiene los ojos del bisabuelo, pero en realidad, en adición a esas características, se encontró que el 2% nada más, el 2% son estas características, pero hay un 98% del ADN oculto, que es el que realmente es como el pico del iceberg. Es lo que está oculto, que realmente es el que hace que José Álvarez tome decisiones, se bloquee, caiga en depresión, se ponga triste, se ponga rabioso o sencillamente luche, eche para adelante, estudie, salga de donde está, del plan A al plan B, se mueva hacia arriba. También puede ser también una causa de adicciones, coraje, maltrato, violencia. O sea que tenemos un balance, un equilibrio de oscuridad y de luz en nuestro ADN. Eso se le llama también, yo soy ingeniero químico y químico, como dice Ana, así que nosotros los hombres somos un poquito más cuadrados. En el yin y el yang se le habla a la mujer como la luz y vamos a compararlo con el gallo y la gallina. Pues el gallo es mucha pluma, mucha cresta, mucho pico, espuela.
porque es afuera, pero la mujer es adentro. La conciencia interna de la mujer es adentro. Ella crece de adentro y sale afuera. Nosotros el hombre primero tenemos que ver de afuera para entonces crear conciencia adentro. Por eso es bien importante entender y romper esos patrones que nos limitan. Porque yo estuve en el vientre de mi abuela. Es decir, el transgeneracional, que es el estudio del pasado, de esas generaciones de atrás. Cuando mi mamá estaba en el vientre de mi abuela como feto, esas células biológicas de los óvulos ya estaban ahí y uno de esos óvulos se llamó José Álvarez, que no es lo mismo que los papás, porque el hombre, el 50% de sus células del espermatozoide están creándose en ese feto, pero después se multiplican cuando va creciendo. La mujer no es así. La mujer nace con un óvulo y ese óvulo tiene toda la información de mamá y toda la información que ocurrió durante el embarazo de mi abuela. Por eso es importante entender que el transgeneracional, lo que traigo del pasado, esas memorias y esa información están ahí ocultas. Y en el 2023, muchas de esas cebollitas se han empezado, como decimos por ahí, a pelarse y a buscar más información. Se ha encontrado que ratones, y no se sientan mal, pero el 99% del ADN de un ratón es igualito al de nosotros. Así que por eso es que tantos estudios científicos, yo trabajé 35 años en la industria farmacéutica y esos estudios científicos los hacíamos con ratones. Se tenía que hacer con ellos. Y se encontró, y hay un libro muy bueno que habla de Este dolor no es mío, que explica muy bien que ese ratón, cada vez que sentía un olor a perfume, a flores, se le daba un cantazo eléctrico. Así que ese ratón, cuando la ratona y el ratón procrean ratoncito, se encontró que el ratoncito que no estaba en ningún momento relacionado con los cantazos eléctricos, cuando sentía el olor, el perfume a flores, también brincaba, caía en depresión, no quería comer, tenía mucho miedo. O sea que podemos decir, y se ha encontrado, que las familias de hijos con muchas situaciones de violencia, asesinato, trauma, vamos a hablar que todos tenemos pequeños traumas, pero los que tenemos o hayan tenido algún trauma mayor, ese papá y ese mamá le aconsejamos hoy, en esta semana tan importante que sé que para ustedes es la Semana de los Padres, le aconsejamos a ese papá que hable con ese niño y le explique los traumas que pasó, porque ese niño es posiblemente que tenga unos eventos de depresión, de adicciones, de situaciones donde su energía es bloqueada y viene de abuela o de abuelo o de papá y de mamá. Así que el transgeneracional sencillamente es un estudio, una terapia psicológica donde se ayuda a esa persona a entender lo que ocurrió con papá y con mamá, con la posibilidad de que hasta mis bisabuelos generaron un impacto en mí. Y ese impacto es un equilibrio. Hay sus actividades positivas, resiliencia, futuro, sobrevivencia, pero también está depresión, hambre, soledad, tristeza, frustraciones. Así que es tan interesante ver cómo cuando a un niño, o vamos a hablar un poquito más, a un adulto adolescente, a nosotros, a esta edad, a mis 60, cuando mi mamá me dice,
mira, es que no podíamos ir a buscar agua. Y yo, pero ¿cómo que? El pozo quedaba a 2 millas y las niñas teníamos que pasar por un cañaveral y había peligro de violencia sexual. Así que no tomábamos agua. Y hasta que no llegara mi abuelo de la finca, no se podía buscar agua. Así que esa niña, esa familia, tenía un tiempo sin tomar un líquido tan crítico. Así que esos pequeños traumas se van acumulando, pero vamos a traumas grandes. La guerra de Vietnam, las Torres Gemelas, ahora mismo con la pandemia, se ha encontrado que las familias que estuvieron en las Torres Gemelas están comenzando esos bebés a tener trauma ya en la adolescencia, en la niñez. O sea, trauma estamos hablando ataques de pánico, estamos hablando úlceras estomacales, sin haber tenido ningún problema. Quien lo vivió fue mamá y papá, no lo vivió el niño. Así que, Entonces, sí, ajá, entonces es hereditario eso. esto sí es hereditario. Vamos a hablar de el ADN de metilato. El ADN, que es esa famosa cadena que se está estudiando, el 2% se estudió, que es el que nos dice los rasgos, las enfermedades, el color de tu piel, de tus ojos. Pero hay un 98% que se está estudiando ahora. Se ha encontrado que hay un enlace químico en ese ADN que te encapsula el evento. Vamos a poner un ejemplo. Mi abuela perdió sus 3 niños, sus primeros 3 hijos. Eso genera en ella un trauma, un miedo a quedar embarazada. Así que ese metilato se enrosca en el ADN y mi mamá tiene a sus hijos y posiblemente no ocurre nada. Pero ese ADN yo lo recibo 100% de mi mamá y 50% de mi papá. Y yo pierdo a mi primer hijo. Y cuando yo pierdo a mi primer hijo, lo que yo caigo es en un pánico de un miedo, de que mi segundo hijo, si existe, ¿qué va a pasar? Y nace mi segunda hija. Y me vuelvo un padre excesivamente protector y excesivamente cuidador. Y engordo, ¿para qué? Para verme más grande y más protector. Así que yo era un extremo. Si mi hija no me daba un like a un comentario, ya yo estaba buscando qué había pasado. O sea, era un miedo que yo tenía de que algo le hubiese ocurrido. Así que trabajé conmigo y cuando me cuentan esta historia, uno empieza como a respirar profundo. Wow, espérate. Y da lo interesante del transgeneracional, es importante la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Yo nazco el mismo día de mi abuela, diferentes años, pero el mismo día, 11 de febrero. Así que la transmisión por fecha es casi directa. Así que usted busque su fecha de nacimiento de su papá y su mamá y de sus abuelos para que vaya haciendo el cordón por donde yo estoy, a quién yo me parezco, con quién yo nací igual, qué día y qué mes yo nací. Más o menos 7 días. Pues en febrero 11, con mi abuela, la que perdió sus 3 hijos. Así que ahí Ahí es cuando uno cuando de momento dices, este dolor no es mío, o sea, esto no me totalmente, pertenece. Ok. tu razonamiento llega a una paz interna, decir, wow, Ana, ahora entiendo. Mi mamá se llama Ana también, Ana. Así que cuando yo digo, wow, lo que vivieron mis abuelos
fue perfecto. Y si yo estuviera en la posición de ellos, hubiese ocurrido lo mismo. Así que cuando uno empieza a trabajar con su interior, a aceptar esos traumas, empieza a ocurrir una sanación. Así que a esos Ay, padres Cristo. que hayan tenido su trauma, es solamente conversarlo. Cuando yo se lo conté a mis hijos, tengo una doctora, que esa es la segunda, la que yo le tenía tanto temor de que le fuera a ocurrir algo. La Y primera, la primera está en Estados Unidos y terminó nefrología. Y tengo mi cuarto hijo, porque perdimos el mayor, nace ella, perdimos el tercero y nace el pequeño. Así que ese pequeño está en Estados Unidos también, está haciendo su doctorado en lengua en New York. Y solamente le puedo decir a usted que cuando yo le conté un poco de mí y de lo que ocurrió, para que lo supieran solamente, para que lo vivieran, para si tenían un temor, entendieran de dónde quizás venía ese temor. Y también su mamá hizo lo mismo. Así que pudimos entender un poquito más del transgeneracional. Ellos en un momento estaban un poquito escépticos. Papi, pero ¿por qué tú me estás contando esto? ¿Para qué me lo estás contando? Pero hoy que ya están más grandes, nos podemos decir que ellos me llaman y me dicen, hey, yo cumplí el mismo día que mi abuelo. O sea, mi papá, mi hijo nació el mismo día de mi papá. O en la misma semana. O sea que nuestro árbol genealógico, nuestro transgeneracional, lo que busca es una liberación de los traumas a las nuevas generaciones. O sea que nosotros estudiamos esto para sanar hacia el frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, liberarlos de las mismas energías bloqueadas o las energías que quizás queremos liberar, que ellos por lo menos vivan más libres, más felices, aunque siempre está el equilibrio. Porque yo puedo decirle a ustedes que todo lo que ocurrió fue perfecto, porque gracias a eso yo hice otras cosas en mi vida. Gracias a eso soy el primer ingeniero en la familia. Gracias a eso, solamente somos 3 varones y 30 primas. Así que los varones eran escogidos porque teníamos que cuidar a todas esas muchachas. Así que sí, soy protector, soy amoroso, respeto a la mujer. Pues si tuve 30 primas, ¿cómo no los voy a respetar? Y 3 hermanas. Yo soy el único varón en mi familia. Así que la vida es un balance. Y la ciencia lo que nos está diciendo, la ciencia lo que nos está diciendo es eso. Ya se están encontrando experimentos donde el ser humano libera con rituales. El inconsciente no sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira. Así que les recomiendo a los que nos están escuchando sencillos rituales. Hagan una velita hoy agradeciéndole a ese papá como fue perfecto. Hizo lo claro, mejor que pudo, de acuerdo a lo su que estado de conciencia. totalmente, porque es paso a paso, como dice la canción. Nosotros tenemos aquí la canción de Luis Fonsi de Pasito a Pasito. Pues esa canción que ha sido tan exitosa, pues la hemos usado también en las terapias psicológicas, pasito a pasito, poco a poco, hasta que se vaya sanando. Pero hay que darlo, hay que empezarlo a dar, hay que mover, para que esos nietos no tengan el trauma que uno tuvo y para que uno pueda darse cuenta, ¿verdad? Que nuestra familia fue perfecta y que hicieron lo mejor que pudieron. Y posiblemente nos trajeron tristeza, desilusión, frustración, pero también nos trajeron un equilibrio de sobrevivencia, de esforzarse para lograr algo
que sea positivo y también de que nosotros somos 2 islas y en las islas hay sus necesidades, ¿verdad? No es tan fácil como móntate y caiga en este otro país. Tenemos que, ¿verdad? Que movernos. En el caso de ustedes, pues está Haití, pero en el caso de nosotros, lo más cerca que nos quede es Santo Domingo. Y mira qué Así es. maravilloso, Ana. Se acerca Bueno, la nueva el energía, la tiempo La se nueva. nueva nos energía se fue, acerca, sí. se Bueno, nos fue volando el tiempo, increíble. la verdad es que ha sido Increíble muy que se nos fue interesante. volando. Ha sido muy Vamos interesante. a tener a Ana Milda que invitarlo de nuevo porque se quedaron muchas preguntas y ya yo me puse a calcular y de verdad que mi hija nació el mismo día de mi bisabuelo y a una semana de mi mamá, mi hijo nació a una semana de mi papá, o sea que vamos a tener que invitar a José de nuevo porque Sí, yo me he quedado con muchas inquietudes en mi cabeza. La claro, parte transgeneracional es un Ana, poquito ¿qué técnica, como tal? usted dice. muy Hay un bien. poquito de tecnicismo con la fecha, pero algo bien importante. Hagan una columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y después jómpalo en 3 columnas. Así que los de febrero, los de mayo, los de agosto y los de noviembre son los mejores amigos, los maestros, pero también pueden ser los peores enemigos. Así que usted coja su fecha de nacimiento y póngalos en esa columna. Y mire a ver cuándo usted nació. ¿Qué fecha Yo en nació, por enero. ejemplo? ¿Cuándo? Enero. Enero. Pues busque los que son de abril, los que son de julio y los que son de octubre. Ahí usted tiene sus mejores amigos y sus mejores enemigos. Están ahí. El Bueno, esposo. ya Pues ustedes el esposo saben, también puede estar ahí. Pues bueno, que esté el Bueno, ya esposo ahí. ustedes saben. tenemos que invitar a José de nuevo. Mira, Ya aquí tú sabes, o está sea, José la Álvarez, nueva de generación. verdad que Esta es la muchísimas nueva gracias. Tenemos aquí generación. un invitado infiltrado. De verdad que agradecemos, esperamos que en una próxima ocasión nos acepte otra invitación muy pronto para seguir hablando de este tema, si le parece, Fantástico. porque me resulta bien interesante y creo que a muchos les están interesando también. ¿Dónde podemos localizarlo? Pues yo ¿Redes? tengo mi teléfono, puedo darlo en el aire. Es el Sí. 787-392-5673. Mi nombre es José R. Álvarez Ortiz. Estoy en Facebook, en WhatsApp, en Instagram como José Álvarez. Y pronto vamos a tener mi página de Somos Semilla y ahí pues nos vamos a poder conectar mucho mejor. Qué Así bueno, que gracias por estar con Perfecto. nosotros estamos. y nos vemos próximamente. Bendiciones. Claro, Ana. Gracias por la Gracias, de verdad. invitación. Señor director, pausa, señor director.